El desempleo en Colombia es un problema estructural que afecta al desarrollo económico y social del país. Aunque las cifras varían, pues a pesar del tiempo, sigue siendo un desafío persistente e influido por factores económicos, sociales y políticos. Entonces voy a hablar del contexto general de desempleo en Colombia. Colombia ha experimentado tasas de desempleo pues altas en comparación con otros países, aunque pues esta haya tenido una recuperación después de la pandemia COVID-19, pues las cifras siguen siendo preocupantes, ya que pues a pesar de esto siguen siendo pues bajas. Con desigualdades marcadas por género, edad y regiones, la informalidad laboral, que afecta a más del 50% de la población trabajadora, agrava la situación al limitar el acceso a empleos formales y estables. Principales razones del desempleo. En esta tenemos que la alta informalidad laboral, pues la falta de empleos formales obliga a muchas personas a trabajar en condiciones precarias, lo cual hace que reduce la calidad del empleo y dificulta la generación de ingresos estables, por lo cual pues, mucha gente prefiere no trabajar. También está la rigidez en el mercado laboral, ya que las altas cargas tributarias, costos no salariales, pues dificultan que las empresas generen nuevos empleos formales. Y tenemos desigualdades regionales, ya que en regiones apartadas o rurales, alejadas pues de las ciudades, pues se ven escasas a falta de la infraestructura, inversión y pues conflictos históricos, por lo cual esto causa que la mayoría de trabajos se centren pues en las principales ciudades. Bueno, pero entonces ahora hablemos de lo que es el desempleo a nivel global. El desempleo a nivel global se ve como un desafío puesto que no ha tenido cambios significativos mejorables en el mundo. El promedio de la tasa de desempleo está oscilando del 5% al 6%, pero la tasa de desempleo varía, depende de los conflictos internos que tenga un país. Por ejemplo, en el año 2008, en España hubo una tasa de desempleo muy alta que fue del 20%. Por otro lado, tenemos en Japón y en Suiza que hubo una tasa de desempleo muy baja del 3%. Listo, según la OI, la Organización Internacional del Trabajo, nos dice que los jóvenes son los más vulnerables a este desempleo, puesto que uno de cada 6 jóvenes no encuentra trabajo. Esto se debe a la falta de experiencia. Hablemos ahora del contexto de Colombia. En Colombia el desempleo siempre ha sido muy elevado, pero en el año 2000, empecemos desde el año 1990, en el año 1990 Colombia enfrentaba crisis internas y externas, por lo que el desempleo era muy alto, era del 20%, y acá pasamos al año 2000. En el año 2000 esa tasa de desempleo desciende a un 15,8%, pasamos al año 2010, que esta tasa de desempleo sigue descendiendo a un 11,8%, y aquí pasamos al año 2020, que es cuando se presenta la pandemia por la llegada del coronavirus, lo que afecta a nivel mundial a todos los países, al desempleo de todos los países. En Colombia, la tasa de desempleo en mayo de 2020 fue la mayor, que fue el 21%. Listo. En la actualidad, en el año 2024, Colombia presenta una tasa de desempleo del 9,1% frente a una tasa de desempleo del 2023 del 9,2%, lo que presenta mejorías. Y las poblaciones más vulnerables en Colombia son los jóvenes y las mujeres, puesto que las mujeres por la desigualdad de género y los jóvenes por la falta de experiencia. Claramente, pues el gobierno ha implementado actividades como la reducción de impuestos, un aumento mínimo en el salario de los empleados para disminuir esa tasa de desempleo, pero igual no ha disminuido mucho. Ahora vamos a pasar a hablar a cómo el desempleo afecta a las mujeres. La tasa de desempleo en Colombia es del 10,3%, pero las mujeres enfrentan como un índice más alto que es del 12,9%, comparado con el 8,4% de los hombres. En los últimos años, estos porcentajes han como aumentado y cada vez demuestra como más una desigualdad persistente. Las mujeres jóvenes entre 14 y 28 años son más afectadas, representando el 45,3% del total de desempleadas. Tienen más dificultades para acceder a un empleo por varias razones. Una de ellas es que tienen responsabilidades familiares tempranas. Esto nos lleva a factores como las faltas de servicio de cuidado infantil. A pesar de que las mujeres tienen niveles más altos de educación, tienen más dificultades para acceder a trabajos bien remunerados. Para esto deberían incluir políticas de equidad laboral, incentivos para contratar mujeres en sectores estratégicos y ampliar como los servicios del cuidado infantil. ¿Estamos con? Jenny Martínez. La primera pregunta es, ¿sientes que tus responsabilidades familiares han limitado tus oportunidades de empleo? Sí, varias veces. Es muy complejo
cuadrar horarios familiares con los horarios laborales, entonces se complica la situación laboral. La segunda pregunta es, qué tan fácil o difícil es acceder a servicios del cuidado infantil o apoyo familiar? Es complejo ya que cuando los niños son pequeños hay que pagar el cuidado de los niños y a veces no alcanza el dinero, el tiempo tampoco alcanza para llevarlos a lugares donde los puedan cuidar de la manera que uno quisiera, y los horarios de cuidado que dan en las instituciones no son muy adecuados a los horarios laborales de las personas. Vale, muchas gracias. Para hablar del tema legal, se me ocurrió generar 3 preguntas que pudieran ilustrarnos un poco más sobre el tema y consultar con un experto para que nos pudiera decir qué piensa y cómo es que lo tomaría desde un punto más profesional. Buenas tardes. Estamos aquí con el doctor Rafael Forero Contreras, abogado especializado en Derecho Laboral, profesor universitario en la Escuela Militar y Libre y entre otras, también miembro de número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Por favor. Buenas tardes. En efecto, Rafael Forero Contreras, doctorado en Derecho por la Universidad de Bogotá, Montesquieu, y en efecto, dedicado al derecho del trabajo. Adelante. Muchísimas gracias. Quisiera empezar con la primera pregunta. ¿Cuáles son las principales leyes en Colombia que buscan proteger a las personas en situación de desempleo? Gracias. El tema nos pone de presente una realidad, una diferencia entre aquellos que no han logrado su primer empleo, que es lo más grave que acontece no solo en Colombia, sino en la región. Y segundo, el seguro de desempleo, que se creó en los Estados Unidos y que es viable en la región. Perfecto. Muchísimas gracias. La segunda pregunta sería, ¿existen programas o incentivos legales que promuevan la reinserción laboral a las personas desempleadas? Sí, hay dos circunstancias. La primera, la legislación nacional colombiana establece un aporte o una subvención o una ayuda a personas que tengan más de 18 años de edad y ya hayan tenido un empleo formal y antes de los 80, o sea, los 70 y tantos años, 70 años de edad. ¿Cómo pueden las mujeres desempleadas hacer valer derechos? ¿No tendría una diferencia a contraparte de los varones? No, en la actualidad el tema de género se tiene en cuenta para la elección, por ejemplo, en cargos públicos, en universidades, en donde hay una especie de tarifa o de porcentaje entre mujeres y hombres. Pero en la realidad no existe una diferencia sustancial para la posibilidad o la adquisición de un empleo. Muchísimas gracias por haber contestado las preguntas. Eso sería todo. Soy yo quien estoy agradecido. Una feliz tarde. El desempleo en Colombia, especialmente en Bogotá, es un fenómeno complejo con profundas implicaciones económicas, sociales y personales. A partir del análisis realizado, se ha evidenciado que este problema no solo afecta al desarrollo económico del país, sino que también genera desigualdad y vulnerabilidad en los sectores más afectados, como las mujeres. En primer lugar, el desempleo en Colombia, y en su capital en particular, está caracterizado por una interacción de factores estructurales y coyunturales, como pueden ser el bajo nivel de formalización laboral, las brechas educativas y las fluctuaciones económicas. En Bogotá, el impacto del desempleo es más pronunciado debido a su condición como núcleo económico, y lo que incrementa las expectativas laborales, y a la vez intensifica la competencia en el mercado de trabajo. Este fenómeno trae consigo consecuencias graves, como la informalidad, la precarización laboral y el aumento de la desigualdad social. En segundo lugar, las mujeres enfrentan barreras específicas que limitan su participación en el mercado laboral bogotano. Entre los factores identificados está la persistencia de estereotipos de género, la inequidad en la distribución de las tareas de cuidado y la brecha salarial. Esto no solo afecta su autonomía económica, sino que también perpetúa ciclos de pobreza y exclusión social. La falta de acceso a oportunidades laborales equitativas para las mujeres es un obstáculo significativo que demanda atención urgente. Y ya por último, aunque se han implementado políticas públicas y estrategias para mitigar el desempleo, como programas de formación laboral, incentivos fiscales y planes de reactivación económica, su impacto ha limitado por problemas de cobertura, continuidad y falta de enfoque diferencial. Es esencial fortalecer estas iniciativas, incluyendo medidas que prioricen a las mujeres y otros grupos vulnerables, promoviendo la equidad de género, la innovación en las políticas de empleo y el fortalecimiento del sector productivo. En conclusión, para combatir eficazmente el desempleo en Bogotá y en Colombia en general, se requiere una combinación de esfuerzos multisectoriales que ataquen tanto a las causas estructurales como lo pueden ser las coyunturales del problema. Esto incluye promover la educación y la capacitación técnica, crear políticas de cuidado inclusivas para mujeres y garantizar un mercado laboral justo y accesible para todos los ciudadanos. Solo a través de acciones integrales y sostenibles se podrá avanzar hacia una sociedad más equitativa y con mayores oportunidades para todos. Eso es todo. Muchas gracias.